Mira, nos vamos a acercar porque estamos justamente con la señora Martorell, está también de la campaña de Sebastián Sichel, está mostrando su pase de movilidad en este momento, como corresponde, claro. Evidentemente, cada uno tuvo que hacer el procedimiento, incluso los candidatos. Pero yo le quería preguntar, entre medio que usted busca su carnet de identidad, ¿cómo están con esta Mira, noticia de...? Algo. ¿Sí? Carnet antiguo. El carnet antiguo. Antiguo. No, pero está bien, qué bueno. Está vigente, ¿no? Totalmente Ya, vigente. qué bueno. Pero Oiga, ahora cambió folio, así que también tengo que cambiar de carnet. Muchas gracias, igualmente. más experiencia. Oiga, Eso. Oiga, cuénteme, ¿cómo están con lo de Isabel Pla? No, la Isabel, ella sigue siendo parte de las vocerías del comando, solo desde la perspectiva institucional en su partido. Y ella de hecho ha escrito un tuit aclarándolo, dado las dudas que ha existido y mandándonos además mucha fuerza hoy día. Hablamos anoche, hablamos hoy día a la mañana, así que aprovecho de mandarle un cariñoso saludo. Voy a entrar ya. Muy breve, ¿cómo ve el panorama para hoy día entre medio de todo lo que hemos sabido? Las pesqueras, lo del gas, O sea, aprovechemos de aclarar al tiro lo del gas, ¿cierto? En el gas lo que se decía es que había aportes de personas naturales. Claro. Y además hoy día no sé si pudieron leer en el Mercurio que la persona que supuestamente más había aportado no lo había hecho, sino que había sido un error de la nota de Bio Bio, que había señalado su nombre cuando en realidad el que había aportado era su hermano. Y de hecho, por si no pudieron ver, la declaración que hizo finalmente la persona que fue aludida fue precisamente que ni siquiera tiene la misma afiliación política que el candidato Sebastián Sichel. Eso demuestra cómo muchas veces se instalan o se pretenden instalar verdades que son absolutamente falsas y al construir, o verdades a media, y al construir esas realidades se termina haciendo daño. En el momento de recibir esos aportes, ¿ustedes no sabían de dónde venían, dónde trabajaban? No, porque son personas naturales. Ustedes pueden revisar todas las planillas del CERVEL, cualquier persona lo puede hacer y se va a dar cuenta que quienes aportan son personas naturales, no empresas. Y segundo, muy importante aclarar, y también lamento por la persona que tuvo que aclararlo a través de una carta al director, el nombre que salió ayer en la radio Bio Bio de una supuesta persona ejecutiva de la empresa Gasco que había donado, no había donado, no, jamás, sino que había sido su hermano y habían confundido su nombre y además aprovechó de decir que no compartía la afiliación política del candidato. Así que creo que eso es sumamente importante. ¿Cómo están con el apoyo dentro del partido? Muy bien. Porque hemos sabido, por ejemplo, ¿quién podría ser el coordinador? Parlamentarios de la coalición incluso de RN que se han descolgado. Sí, los hemos escuchado todos, algunos incluso antes, digamos, de que pasaran estas bajadas en las encuestas, ¿no? Sí, han sido alrededor de 4 o 5 parlamentarios. Lo importante es que está una coalición que tiene 70 y no solamente sus parlamentarios, sino que tiene muchísimos militantes, dirigentes sociales a lo largo de todo el país, que están muy comprometidos, y también aprovecho a agradecerles el respaldo a los partidos de Chile Podemos Más. Vamos a dejar que también le pregunten los colegas. ¿Quién podría suceder como coordinador o coordinadora de la campaña? Le vamos a preguntar sobre eso también. Bueno, primero mandarle mucho cariño al diputado Celis, Andrés Celis, y segundo, señalar que Isabel Pla está realizando vocería institucional desde el partido y los invito a todos a poder revisar su Twitter, ya lo ha aclarado. Los otros han sido trascendidos, ella sigue apoyando y colaborándonos y quiero agradecerlo. Hoy día nos mandó un saludo para darnos mucho ánimo, así que un gran abrazo. Pero Isabel. dejó de ser vocera del comando. Ella sigue siendo la vocera desde la UDI para la candidatura de Sebastián. ¿Qué le va a suceder en ese cargo? No hay sucesión, aquí todo lo que se hace es en coordinación con los partidos políticos. Lo importante es seguir creciendo siempre en voceros, en dirigentes territoriales, que todos seamos capaces de llevar el mensaje de esta campaña a todos los lugares del país. Muchas gracias. La vamos a bajar porque justamente va a comenzar. Vamos a escuchar el último. Cada uno de los partidos va a tener un vocero. Es el nuevo mecanismo que va a tener la campaña para acercarse a los partidos, para evitar... Hoy día los partidos tienen un vocero. Bueno, yo soy militante de Renovación Nacional, Francisco Undurraga es militante de Evópoli, Isabel Pla es militante de la UDI y sigue siendo desde la UDI institucionalmente la vocera. Así que todos los que puedan sumarse también son bienvenidos, lo mismo todos aquellos dirigentes que nos colaboran todo el tiempo desde el territorio y también, por supuesto, todos los dirigentes del partido, no solamente aquellos que hacen vocería. Muchísimas gracias. Muy amable.
Se ha tomado un tiempo, ¿no, Catherine Martorell, para poder responder a las preguntas? Porque yo les decía, esto estaba programado para comenzar a las 8 de la mañana. Están los medios de prensa aquí, evidentemente. ¿Por qué? Porque luego del debate, en donde ellos van a responder las preguntas, hay 30 segundos por cada periodista radial que va a realizar las preguntas, luego tienen 2 minutos para responder, hay 30 segundos en donde ellos pueden interpelar al otro candidato y 30 segundos para responder a esas interpelaciones. Y luego de eso va a haber un punto de prensa acá. Evidentemente hay muchas preguntas que le podemos realizar. Mira, ven, acompáñame por acá, Waldo, porque por aquí podemos pasar. Justamente eso lo que está ocurriendo ahora. Es el comienzo del debate, usted lo puede ver ahí en la pantalla. Estamos acá, los medios de prensa apostados, los programas, evidentemente, los departamentos de prensa, muy atentos a lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque hay varios puntos que probablemente van a salir en el debate. Número uno, por ejemplo, estamos viendo a Gabriel Boric. Él ha dicho, y despertó la polémica con eso, que va a revisar los tratados internacionales de Chile. Eso despertó la polémica, evidentemente, porque son tratados firmados con anterioridad y entonces se le volvió a consultar qué tipo de tratados va a usted a renegociar, va a revisar, de qué se trata esto. Eso probablemente va a ser uno de los puntos que le van a preguntar a Gabriel Boric hoy día. Segundo, Jasna Proboste, por ejemplo, lo que estábamos hablando de Contraloría, ¿no? Esta finalmente disputa legal por aproximadamente 860 millones. Ya escuchábamos al señor Santa Cruz que dice que son más que eso. Justamente contra la JUNEP y funcionarios de la JUNEP. Dentro de los funcionarios, el marido de Jasna Proboste, la candidata demócrata cristiana. Y bueno, probablemente vamos a ver un debate bastante intenso, como así también han ocurrido los debates anteriores. Son 6 preguntas por candidato, me están indicando, y es justamente eso lo que ustedes están viendo ahora en pantalla, y que probablemente también vamos a estar comentando los detalles, cada uno de esos detalles más adelante en el programa. Don Camaro. Si no, municiones van y vienen tratando de deslegitimarse, particularmente entre lo que es la guerra declarada de la candidatura de Sichel versus Proboste, pero veamos cuánto se va a poder hablar acerca también de los programas de gobierno, de los contenidos de hecho, y nosotros a la espera también de poder sintonizar con esto que estamos viendo en pantalla, que es el comienzo y donde están hablando también ya ahí en ese debate. Escuchemos un poco. La humanidad respecto a el modelo de desafío, yo me imagino que, salvo José Cast, vamos a estar todos de acuerdo acá en que tenemos que hacernos cargo. Por lo tanto, desde todas nuestras políticas del Estado vamos a tener un enfoque verde. Muchas gracias, candidato Boric. Recordemos que cada uno de los candidatos tendrá derecho a réplica una vez segundos. Ya se inscribió uno, así es que vamos a tener, se inscribieron 2. Ya me van a dar tiempo para poderlos anotar. Ahora le corresponde a la periodista Verónica Franco preguntar cooperativa al candidato Eduardo Artés. Señor Artés, ¿cómo está? Muy buen día. Plantea la recuperación, así la llama usted, de todos los recursos naturales, industrialización nacional. ¿Por dónde va a partir con eso? Bueno, muy buen día. Primero que todo, saludar a mis colegas, los profesores, en el Día del Profesor. Ya, los profesores hoy día están luchando, están organizados, ¿no es cierto?, contra el veto presidencial, que es sobre algo que ni siquiera al Estado le cuesta un solo peso. Dicho eso, claramente nosotros entendemos que tenemos que fortalecer el Estado, y el Estado no puede seguir nada más que en tributaciones, y eventualmente tiene que tener fuentes propias para poder acumular los recursos para llevar adelante todas las demandas sociales en educación, salud, vivienda, etcétera. Entonces nosotros claramente estamos en el cobre, el litio, la pesca, y hacer un efecto mismo. Eso significa que va a expropiar, no va a comprar. El Estado no va a pagar nada por eso. Se va a analizar en cada caso con su mérito, y seguramente, dado la cantidad de letra chica y de recursos que se van por el lado siente como para no pagar ni un peso, y eso quedar en más. ¿Su programa, señor Artés? Usted comprenderá que estamos en un momento hoy día de una crisis profunda, económica, institucional. Nuestro gobierno y los gobiernos... ¿Tiene monto? Los gobiernos, creo, en esta pasada no más de 2 años,
tiene que estar. La salud y la educación pública Entonces, gratuita, ¿cuánto hoy cuesta? día un plan de emergencia para enfrentar la emergencia económica e institucional de un sistema que se cae a pedazos. Lo entiendo, pero ¿cuánto cuesta eso? Eso pregúntele a los demás candidatos, ¿sabes por qué? Porque le van a decir cifras que ninguno va a cumplir. Las cifras están planteadas por el propio presupuesto, que allí están, que vamos a ver el tema de la evasión, vamos a ver el tema de la corrupción, porque es un plan de emergencia, Muchas gracias, candidato No Artés. es una empresa esto. Muchas gracias, muchas gracias. Ahora le corresponde a el periodista Nicolás Vergara, candidata Yana Proboste. Yana, bueno, única mujer y yo soy el único hombre, así que tenemos otra condición en común. Yana, usted ha dicho en múltiples oportunidades que no está por nacionalizar los fondos de pensiones, lo ha dicho en prácticamente todos los debates. Sin embargo, hay un proyecto 193. Bueno, estamos revisando entonces con la imagen de Archi, ¿verdad?, las radios asociadas en este debate presidencial, donde hay, por supuesto, mucha expectativa, sobre todo más allá de los dimes y diretes y la confrontación presente en las últimas semanas, particularmente para que se puedan explayar en sus proyectos y así contrarrestar ideas, algo que muchos han sentido que ha faltado, particularmente en el último debate. Volvemos a escuchar la señal. De otros considerandos. Entonces, si usted no es partidaria de nacionalizar los fondos, ¿por qué no ha retirado su firma de ese proyecto que hoy día está en la Comisión de Constitución del Senado? Bueno, muy buenos días, Nicolás, nuevamente. Agradecer el esfuerzo que hace Archi a lo largo de todo el país de poder transmitir las ideas que cada una de las candidaturas representa. Quiero partir expresando mi más profunda solidaridad con Alejandra Soto, presidenta del sindicato Amanda Jofré, brutalmente golpeada, apuñalada, rociada con benzina y luego prendida a fuego. Creo que basta ya de violencia e intolerancia. Dicho lo anterior, tiene que ver también con el tipo de país en el que nosotros queremos vivir y tenemos que ser capaces de construir pensiones dignas que dejen de lado ya un modelo fracasado de las administradoras de fondos de pensiones. Lo que señala el proyecto de ley que nosotros hemos suscrito mucho antes de ser candidata presidencial. Muchísimo antes. Algunos meses, tampoco muchísimo. Marzo del 20. Y lo que hemos señalado es que queremos derogar el decreto ley 3500, que es el que dio origen a las administradoras de fondos de pensiones. En ese mismo proyecto se señala que siempre los recursos serán de los trabajadores y trabajadoras, que lo que busca es poder migrar a un sistema de seguridad social con los estándares de la OIT que recoge el aporte de sectores empresariales, de los trabajadores y trabajadoras. Usted afirma, en ese proyecto se afirma que se les entregará un certificado que se denominará bono de reconocimiento nacional previsional, cuyo monto estará afecto a una rentabilidad garantizada de un 2% anual. La rentabilidad promedio de los fondos de pensiones ha sido del 7%. Bueno, mire, lo que nosotros hemos planteado en nuestro proyecto de ley es precisamente que el esfuerzo, y que nosotros hemos ratificado además en nuestro programa de campaña, es que vamos a tener un verdadero sistema de seguridad social que garantice pensiones con dignidad. Cuando se habla de nacionalizar, Nicolás, es la posibilidad de traer parte de los fondos de los trabajadores y trabajadoras que están en el extranjero a nuestro país. No dice eso el proyecto. No, el proyecto de ley no dice pero usted eso. Me está preguntando y yo le estoy respondiendo. Yo le pregunto, no, es que yo tengo el texto del proyecto de ley, está acá, lo podemos leer. Mi pregunta es por qué, si usted no está de acuerdo con este proyecto de ley, porque eso es lo que me está diciendo, no ha retirado su firma. No, lo que le hemos señalado, yo estoy absolutamente de acuerdo en que tenemos que derogar el decreto ley 3500, el que dio y nacionalizar los fondos. A la administradora de fondos de pensiones, que ha sido un fracaso, que es el responsable de entregar pensiones miserables a los trabajadores y trabajadoras. Esa es la protesta de la AFP, pero no se preocupe, no nos distraigamos. Ok, estamos con el tiempo cumplido. No, pero que termine de contestar. Y lo que nosotros hemos señalado es que los recursos van a ser siempre de los trabajadores y trabajadoras. Y no va a retirar la firma. No vamos a retirar la firma, y lo que hemos señalado en nuestro programa de gobierno es que vamos a tener un piso común para todos los mayores de 65 años, al 90% de los mayores de 65 años, que tiene 225.000 pesos de base que se agrega a la pensión que Gracias, candidata. recibe. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato José Antonio Caz. Buenos días, José Antonio. Sí, después ahora estamos por terminar. Esta es la última pregunta del bloque y ahora viene la réplica. En su programa y en su propuesta por un Chile más verde se encuentran medidas de protección del medio ambiente como
definir áreas protegidas, avanzar en energías sustentables o revertir el daño ambiental. Sin embargo, hay algo que llama la atención y me gustaría que aclarara. La siguiente frase: se adoptarán medidas de captura y secuestro de emisiones o cierre de las principales plantas térmicas en el caso de que se valide fehacientemente la postura climática dominante, que hasta ahora no se aprecia, pues se basa en simples correlaciones recientes. ¿Usted cree o no cree en el cambio climático? La emergencia climática es una realidad y hoy día nos vemos afectados en Chile a lo largo de toda nuestra extensión. Y nuestro programa de gobierno contempla más de 200 medidas en temas medioambientales. Y una de las que planteamos, que es ese punto en concreto respecto de las termoeléctricas, que fueron en su mayoría instaladas y promovidas por Michelle Bachelet, nosotros la hemos cuestionado siempre. El tema es que si queremos garantizar la seguridad energética, tenemos que también ver cómo las vamos retirando del sistema en la medida que vamos avanzando en la energía renovable. Perfecto, pero ¿qué significa que no se aprecia que esté validada la postura climática dominante? ¿Usted no cree en el consenso científico que da cuenta de que las emisiones aceleran el cambio climático? Sí, nosotros creemos en el tema de la emergencia climática. ¿Y entonces qué significa esta frase? Aclárenmelo, esa frase significa que uno tiene que ir retirando la energía que es contaminante en la medida que puede ir reemplazándola, ojalá cada vez más, de manera más acelerada, como hoy día estamos en Chile en el 2030, pensando que íbamos a estar en el 2020 de energía renovable. Eso se avanza mucho más rápido de lo que esperamos. Y en la medida que se avance en eso, y le vamos a dar certeza a la gente de que no se le va a apagar la luz en ningún momento, se van a ir retirando. El problema es que ¿cuáles son las simples correlaciones recientes que usted dice? Es que si se retiran anticipadamente, tienen que entrar las centrales a diésel, que son aún más contaminantes. Eso lo sabemos, pero ¿A qué se refiere con las simples correlaciones recientes? Pareciera que usted pone en duda el consenso científico respecto de las emisiones de combustibles fósiles y el efecto que tiene. Perfecto, queda clarísimo. Y a propósito de lo mismo, si compartimos el diagnóstico de que estamos en una emergencia climática que deja incendios, heladas, sequías, inundaciones, ¿qué le propone usted a los agricultores que claman por una infraestructura más resiliente y que, por la falta de agua, son uno de los rubros más afectados? Bueno, también tenemos ahí un amplio plan. Primero, ordenar todas las cosas de las aguas, infiltrar las cuencas submarinas, embalses pequeños que puedan recibir esto, carreteras del agua, ya sea por el mar, por el territorio terrestre. Hay muchos planteamientos, pero primero hay que empezar a ordenar todas las autoridades que dicen relación con el tema de las aguas. Gracias, candidato. Ahí está cumplido el tiempo. Muchas gracias. Hemos terminado el primer bloque. Tenemos ahora solicitudes de interpelación de los candidatos José Antonio Kast, Gabriel Boric, Marco Enrique Ominami, Sebastián Sichel y Eduardo Artés. Ellos han levantado la mano. El primero fue también, ya que todos levantaron la mano. Okay. Bueno, también Yanna Proboste. Ahí estamos con los 7 candidatos. Vamos por orden de quienes lo levantaron. José Antonio Kast tiene 30 segundos para interpelar y quien sea interpelado 30 segundos para responder. Me gustaría saber cuándo Gabriel Boric va a decir la verdad de su programa de gobierno, que entre comillas lo bajó, que todavía no sabemos si lo va a volver a subir o no, porque primero dijo que iba a estar en contra del cuarto retiro porque había IFE, después que aprobaba el cuarto retiro pero con pago de impuestos, y después finalmente, quizás movido por el Partido Comunista, aprobó el cuarto retiro sin impuestos. ¿Cuándo le va a decir la verdad a los chilenos respecto del tema de las pensiones? Muchas gracias, José, por darme la oportunidad de invitar a todos quienes están escuchando a meterse a la página boricpresidente.cl, en donde van a poder encontrar más de 30 áreas con detalladas propuestas en diferentes aspectos programáticos presidenciales, y además en participa.boricpresidente.cl, en donde hoy día estamos llevando adelante un proceso participativo para invitar al pueblo de Chile a hacerse parte también de la construcción programática, porque acá las campañas se tratan no solamente de hablar, sino también de escuchar, y eso es lo que estamos haciendo a lo largo de todo. Muchas gracias. Usted también, candidato, pidió su derecho a los 30 segundos. No, yo quería felicitar a José Kast por haberse demorado menos que Sebastián Sichel en reconocer el error de que sí tiene o sí tuvo inversiones en Panamá, cosa que negó en el debate anterior. Pero le quería preguntar específicamente por
su propuesta en materia de pensiones, porque él dice de que los miembros de las Fuerzas Armadas deben tener un sustantivo aumento de los aportes previsionales, los cuales irán a cuentas individuales junto a un seguro por retiro voluntario anticipado. Pero para el resto de la población lo que dice es que la mejor forma, en comillas, la mejor forma para mejorar las pensiones es postergar la edad de jubilación, por lo cual el Estado debe promover el trabajo de los adultos mayores con incentivos. ¿Valen más los militares que los civiles, José Antonio? Los militares trabajan bastante más que ustedes, señor Boric, trabajan incluso horas extraordinarias, son trasladados del país con cargo a ellos mismos, no tienen derecho a contestarle a usted cuando los agrede en la plaza de Baquedano, en la plaza de Italia. Ellos hacen una labor por Chile que yo reconozco y valido. Y respecto de las pensiones, déjeme decirle que sus propuestas solo perjudican... Le pregunto por la diferencia... Perdón, se lo va a restar a su tiempo porque yo no lo interrumpí, don Gabriel, Gabo, no sé cómo le dicen, pero ¿puedo ocupar todo mi tiempo? Dele. ¿Sí? Adelante. Y que pregúntele a él porque estaba nervioso. Ocúpelo. Gracias. Quiero decirle que nuestro sistema de pensiones lo que hace es darle rentabilidad, seguridad a todos los chilenos a diferencia de los suyos. Y el tema del cambio de la edad de jubilación lo hemos señalado para las personas que hoy día se van a incorporar recién al sistema laboral, porque la expectativa de vida, gracias a la sociedad libre, ha aumentado y por lo tanto hoy día se requieren más recursos para financiar una diferencia de edad que no se tenía mientras usted o sus líderes, ¿no es cierto?, gobernaban, porque en todos los países que usted promueve, la gente se muere antes. Ahora sí, cumplió su tiempo. 330.000 millones de pesos de ganancia de las AFP. ¿Se va a salir de nuevo de los tiempos? Ahora le corresponde, pidió también derecho Marco Enríquez Ominami, lo escuchamos. No, buenos días. Declararme un poco aburrido de esta pelea de dos machos alfa se están ahí en una pelea que me parece poco productiva, entonces invitando al diputado a otro debate y a la senadora. Ya que estamos de acuerdo, los he escuchado a ambos sobre el tema del fin de las AFP, ¿por qué hoy, ante el país, ante el pueblo progresista, no hacemos un acuerdo aquí, las candidaturas de oposición, no más AFP? ¿Estamos disponibles para ese acuerdo hoy? Me parece que para que salgamos un poco de este... No sé cómo calificarlo, porque siempre dicen que uno se expresa insuficientemente. ¿Jardín infantil? ¿Pelea de barro? Yo les propongo un acuerdo a la oposición hoy, Gabriel Yasna. Acuerdo a no más AFP el 11 de marzo de 2022. Muchas gracias, pero tiene que interpelar a uno solo. Los dos, me parece que podrían perfectamente, tendrán 30 segundos. Hemos roto las reglas varias veces en este debate, por cierto. Veo que las reglas es un programa progresista que se rompe las reglas, pero puede responderse. Sigamos rompiéndolas. Le doy 15 segundos a cada uno para que puedan compartir los 30. Marco, está bien debatir, no le tengamos miedo al debate, hay que hacerlo con altura de mira y yo por supuesto que me comprometo, tal como nos hemos comprometido desde los movimientos sociales, que es de donde venimos, y hoy día también en nuestro futuro gobierno, a terminar con las AFP, que solo el año pasado ganaron 30.000 millones de pesos mientras seguían entregando pensiones de miseria a los chilenos y chilenas. Candidata Yasna Proboste. Yo agradezco a Marco Enrique porque nos permite volver a reafirmar en que no es que ahora, como candidata presidencial, digamos que vamos a terminar con la AFP, como Nicolás lo recordaba, yo lo dije mucho antes, siquiera de ser candidata presidencial. Tengo una firme convicción en que el fracaso de la AFP ha llevado a un profundo malestar, a vivir en una situación de mucha falta de dignidad para nuestros adultos y adultas mayores. Y por eso que en nuestro programa reafirmamos el que vamos a avanzar sin las AFP, con un sistema de seguridad social que se basa en 3 pilares, con un pilar contributivo del Estado, en donde le vamos a asegurar al 90% de los mayores de 65 años 225.000 pesos, luego un pilar contributivo, que es la pensión que hoy día reciben, y un tercer piso con un pilar contributivo voluntario. Muchas gracias. Ese es nuestro compromiso, así es que te invitamos en esta tarea. He cometido un pecado, no he interpelado al profesor Artés sobre el tema de FP. Lo va a tener que hacer en otro momento. 30 segundos, oye, profesor. Lo va a tener que hacer en otro momento. ¿Puedo, Eduardo, también sumarme a la felicitación y reconocimiento del candidato Artés a todos los profesores y profesoras de Chile y volver a reafirmar que forma parte de nuestro programa y hacemos una invitación también a todas las candidaturas a sumarse a pagar la deuda histórica de los profesores y profesoras como lo hemos comprometido nosotros en nuestro programa. Nos sumamos todos. Sebastián Sichel le había pedido sus 30 segundos. Muchas gracias. Gabriel, en general
tenemos diferencias respecto al sistema de AFP profunda. Yo creo en la libertad, soy un liberal puro y creo que cada uno debería tener en sus cuentas personales sus ahorros, después del piso de dignidad y solidaridad que garantiza el Estado, y que cada chileno elige quién les administra esos fondos, como lo hacen en Australia, que hay 350 fondos, y por lo tanto, si yo quiero que me lo administre alguien que hace inversión en riesgo, en emprendimiento, bienvenido. Si quiero que alguien lo hace en un fondo ambiental, bienvenido. Si quiero que me lo administre el Estado, bienvenido. Si quiero que me lo administre alguien que lucra con mis recursos, bienvenido. Que cada uno libremente decida quién le administre la cuenta personal. ¿Por qué quieres que sea un burócrata o el Estado, autónomo o no autónomo, el que lo administre y no que cada chileno decida quién lo administra? Sebastián, la AFP, como señalaba anteriormente, solo el año pasado, mientras seguían entregando un promedio de pensiones de 288.000 pesos para los hombres y para las mujeres de 204.000 pesos, en que las castigan por realizar los trabajos de cuidado no remunerados, ganaron 330.000 millones de pesos. Por lo tanto, la postura que nosotros hemos planteado es que tenemos que avanzar hacia un sistema de seguridad social que entregue una pensión digna para todos los chilenos y chilenas. Y eso requiere un piso, un pilar no contributivo, un pilar contributivo y un pilar además opcional en donde, mediante otros mecanismos, se pueda ahorrar voluntariamente. Muchas gracias. Ahora le corresponde al candidato Eduardo Ortiz, que también había pedido la palabra. Lo estamos haciendo por orden en que fueron levantando la mano. Don Eduardo. Gracias. Primero, agradezco a Marco de no incluirme en el bloque que está él, Proboste y Boric. Me parece muy bien, ya porque aquí hay tres bloques. Boric, Proboste, Meo, y luego Kast, Sichel y Parisi. Bueno, Parisi no sé si... Bueno, voy a la pregunta. José Antonio, usted dice que la crisis ambiental la va a enfrentar con una intervención del Estado. ¿Cómo se compadece eso con su actitud de menos Estado en general? ¿Cómo es posible tener inversiones y salir de la crisis ambiental, de la crisis en el tema del agua, ¿no? Sin que el Estado intervenga en forma vital y profunda? Con el tiempo. Muchas gracias. Le escuchamos, José Antonio. La combinación virtuosa es la relación Estado-privados. El Estado pequeño, austero, eficiente, con reglas claras, y privados que puedan invertir en desarrollar la ciencia y la tecnología, que en estos casos es fundamental. Cerro Dominador, por ejemplo, es una inversión privada que fue controlada y dirigida por el Estado. Cualquiera de la planta desalinizadora de agua que hay en Caldera es una inversión más bien estatal, pero en una instalación concesionada privada. Por lo tanto, perdón, yo te pregunto una estamos cosa, con el tiempo, una cosa muy simple. No podemos seguir, lo dejamos para otra oportunidad porque estamos con el tiempo y se nos va apretando el tiempo. Pero como otros lo han hecho, yo también podría hacerlo, ¿no? Puede hacerlo en la próxima intervención, no hay problema, le damos después un par de segundos. Bueno. Candidata Yana Proboste, usted también había interpelado. A mí me parece muy importante que nos pudiera el profesor Artés compartirnos cómo, independientemente de los bloques, yo creo que en esto compartimos la necesidad de avanzar en un Chile que nos permita tener mejores pensiones. Entonces, si nos puede comentar si comparte lo que nosotros hemos planteado, en que esto tiene que ser sin un modelo de administradores de fondos de pensiones. Indiscutiblemente que tenemos que, ¿cómo se llama?, terminar con la AFP, pasar a un sistema único de pensiones de carácter estatal. La práctica de Chile ha demostrado cómo tenía inversiones sociales impresionantes, la caja de seguro, de empleados públicos, particulares, etcétera, con la construcción de vivienda, de lugares de recreación, etcétera, que construyó durante largos años en los periodos anteriores al golpe de Estado. Esa es una realidad. Hasta el día de hoy vive mucha gente en viviendas que fueron construidas con ese sistema. Se invirtió mucho, pero en lo social. Muchas gracias. Ahí estaba la primera ronda terminada entonces con las interpelaciones. Entramos en el segundo bloque de preguntas. Le corresponde a la periodista Carolina Urrejola preguntar al candidato Sebastián Sichel. Buenos días, Sebastián. En el actual escenario económico, ¿cómo interpreta usted la señal que están dando varios grupos económicos empresariales de no reinvertir utilidades en nuevos proyectos y en cambio están retirando sus ganancias y repartiendo los dividendos entre sus accionistas? ¿No le parece una señal de que dan por perdida su opción de llegar a la moneda? Gracias. No hago esa interpretación, Carolina. Creo que los inversionistas hacen
Básicamente a veces por problemas éticos no hace la inversión, pero en este caso tenemos un problema de estabilidad en el país que es evidente. La violencia en la zona cero, lo que está pasando en la Araucanía, la inestabilidad respecto incluso a qué va a pasar en el futuro con los fondos de pensiones, el desastre que tenemos en la Convención Constitucional, con, yo digo, más bien estas miradas hasta medias de emperadores diciendo cuánto van a durar los periodos presidenciales, creo que genera un espacio de incertidumbre que cualquiera que haya trabajado en el sector privado entendería rápido, que hacen que la inversión tambalee. Y por lo tanto tenemos un problema político que tiene que ver con la gobernabilidad y la estabilidad del país futuro y además, y aquí sí lo agrego, un problema ético en general con los inversionistas grandes en Chile que invierten poco en Chile. Pero esa doble dimensión está generando una tormenta perfecta que está generando, primero, que muchos tengan miedo de invertir en Chile, y es el principal riesgo cuando se hacen promesas imposibles de cumplir y cuando se valida la violencia en el sistema político, y además la inestabilidad sobre qué va a pasar en el futuro constitucional cuando se hacen declaraciones grandilocuentes que lo que generan es incertidumbre respecto a los periodos presidenciales o lo que puede pasar en el proceso electoral. Y por lo tanto deberíamos tener un poquito más seriedad en la política, en el debate, para no provocar estas crisis. La inversión no solo se consigue por sermones, sino se consigue también por la capacidad de un Estado de asegurar estabilidad y gobernabilidad en el futuro. Sebastián, hay empresarios prominentes que han apostado a su candidatura y han colaborado con el financiamiento de la misma, entre ellos ejecutivos de empresas del gas licuado, como decíamos, cuestionados por la Fiscalía Nacional Económica por falta de competencia. Ustedes han dicho en el comando que aportan como personas naturales, que no pueden saber. ¿Cómo cree usted que toma la ciudadanía el hecho de que quienes han tomado decisiones que afectan directamente su bolsillo en algo tan fundamental como el gas licuado lo estén apoyando ustedes? Primero, Carolina, ayer hasta hubo aclaraciones. La nota no solo era tendenciosa, sino que tenía mal hasta los nombres de los donantes. Cuando uno recibe donaciones de acuerdo a la ley, donan personas naturales con un RUT. Yo soy un candidato independiente, como dijo Verónica, y que quiero recibir los aportes por el CERVEL, pero lo más relevante, no recibo ni financiamiento de los partidos, ni recibo un sueldo, como dos candidatos, por estar acá. Y eso es muy distinto. Feliz de que el que quiera aportar en CERVEL lo haga, invitados a apoyar. No hay reproche. Muchas gracias. Le corresponde ahora a la periodista Connie Stipicic preguntar al candidato Eduardo Artés. Eduardo, poder contar con la energía nuclear en Chile, ¿dónde ubicaría las centrales en un país que además es altamente por lo tanto riesgoso? Mira, lo primero que por principio nadie podría estar para el uso de ningún tipo de energía. Necesitamos nosotros asegurar todo lo que es el tema energético para un país que tiene que volver a ser industrializado, ¿no? Y claramente una de las menos contaminantes es la energía nuclear. Hoy día existen las condiciones técnicas y científicas para tener energía nuclear muy segura. El problema de los desastres que tú nombras se sucedió fundamentalmente por una concepción de tipo capitalista de no... ¿Y cómo sería una concepción no capitalista de la energía nuclear? De no resguardar suficientemente o no hacer las inversiones. Eso pasó en Chernobyl, cuando ya el socialismo ahí se caía, no había nada más, ¿no? O no era socialismo ya. Y lo que pasó en Japón es exactamente lo mismo, porque si eso lo construye unas cuantas cuadras más arriba, ¿no? Ahora bien, hoy día existe un material que no se usa en la energía atómica, para que usted sepa, el uranio, el torio, que es un nuevo, ¿cómo se llama?, ingrediente que se está usando particularmente en empresas atómicas chinas, ¿no? Y está produciendo, y no necesita agua para enfriar, sino que sal. O sea, ese es un tema muy importante. Hoy día, ¿cómo lo podemos hacer? Con un plan de inversión del Estado y también... ¿De cuánto? Y también con acuerdo a empresas extranjeras. Podemos llegar a un acuerdo con empresas extranjeras donde el Estado... ¿Empresas de qué naturaleza? O sea, multinacionales extranjeras dedicadas al tema energético. ¿Por qué no? Pero con un plan que signifique... Porque usted no es partidario de la presencia de multinacionales en muchos otros ámbitos, pero en este yo sí. Estoy partidario por la nuestra industrialización, pero en un proceso. Porque cuando yo le digo que el Estado va a ser un 20% propietario por solamente el hecho de quedar la empresa en Chile, a los 10 años vamos a ser un 40% y así sucesivamente hasta que la empresa entera sea nuestra, ¿no? Y teniendo las ganancias, la empresa que colocó su dinero de carácter extranjera, por cierto. Muchas gracias. Ahí estaba la respuesta del candidato Eduardo Artés. Ahora le corresponde a Nicolás Vergara preguntar al candidato Gabriel Boric. Gabriel, hola, buenos días. Muy buenos días, Nicolás. Oye, a ver, en la discusión del cuarto retiro salió un interpelado inesperado, que fue el Banco Central.
y específicamente su presidente Mario Marcel, que por muchos colegas tuyos parlamentarios fue criticado, se puso en duda inclusive su capacidad técnica. No es mi caso. Colegas tuyos parlamentarios, diputado Boric. Y lo que ha generado entonces es una discusión sobre el rol del Banco Central. Y hay quienes plantean, inclusive dentro de la Convención Constituyente, pero en el Parlamento y en equipos económicos que supongo son cercanos a su candidatura, como por ejemplo el caso del profesor López, que... No es cercano a mi candidatura el profesor López. Era el jefe económico de Daniel Jadwe. Daniel Jadwe fue parte de su comando, ¿no? Pero no es parte, Ramón López no es parte de mi comando y no es cercano a mi candidatura, como lo han dado cuenta sus declaraciones en los últimos días. Pero el Partido Comunista con el cual él colaboró, ¿no es parte de su...? El Partido Comunista es parte de la Alianza Pro Dignidad, por cierto, pero no Ramón López en particular. Y en ese sentido, ¿usted garantiza que la autonomía del Banco Central no será tocado y no valida las críticas que se ha dado, inclusive cuando se ha planteado que el Banco Central está saliendo de su misión al jugar un rol político en plantear las consecuencias macroeconómicas de un cuarto retiro? Hay un viejo dicho que... ¿Magallánico? No es magallánico esta vez, es gringo, y dice if not broken, don't fix it. Si no está roto, no lo arregles. Y en el caso del Banco Central me parece que ha cumplido de manera adecuada su labor, que es controlar la inflación. Por lo tanto, nosotros vamos a respetar no solamente la autonomía del Banco Central, sino los lineamientos que en ese marco emanen de la Convención Constitucional. ¿Cuál es nuestra propuesta al respecto? Yo confío plenamente en la capacidad técnica del Banco Central. Creo que eventualmente podríamos tener una discusión de si es que, como también planteaba Marco, si no me equivoco en el debate anterior, podría tener algunas otras facultades, por ejemplo, respecto a temas de empleo, como sucede, por ejemplo, en Inglaterra, pero no valido las críticas destempladas que se le han hecho por parte de algunos colegas al presidente del Banco Central, que está cumpliendo su labor, cuyo mandato constitucional es la preocupación por la inflación. ¿Y por qué en su voto por el cuarto retiro no le hizo caso al presidente del Banco Central? Lo que nosotros establecimos en el cuarto retiro es que, dada la situación actual y que todavía sigue habiendo muchas personas que requieren ayuda, como lo hemos podido ver a lo largo y ancho de todo Chile, a una costa de un daño macroeconómico. ¿Perdón? A una costa de un daño macroeconómico como el que describió el presidente del Banco Central. Lo que nosotros hemos establecido es que es necesario atenuar justamente esos costos y por eso nosotros hemos promovido, que fueron declaradas inadmisibles en la Cámara de Diputados, pero no me cabe ninguna duda que se van a reponer en el Senado, propuestas como, por ejemplo, establecer un tope en el retiro para evitar el ingreso de tanto circulante a la economía nacional, para evitar justamente estos efectos macroeconómicos, y además un impuesto a las personas más ricas, aquellos que ganen más de 2,6 millones de pesos mensuales, para que, por lo tanto, el retiro pase a constituir renta y, por lo tanto, entre dentro de los cálculos del impuesto global complementario. Con el Banco Central uno tiene que tener lo que dice no es dogma. Nosotros tenemos que tener... De acuerdo. ¿Y usted es partidario que los consejeros del Banco Central pueden ser acusados constitucionalmente por decisiones que tomen? Se nos va el tiempo. No, yo no soy partidario de eso. Muy bien, muchas gracias. Le voy a pedir a los periodistas que sean lo más concisos posible dentro de los 30 segundos con las preguntas, para que no se nos vaya arrancando el tiempo, que ya se nos ha ido bastante ya. Le corresponde a la periodista Jessica Castañeda consultar a Yasna Proboste. Buenos días, Jessica. Yasna. Imposible no preguntarle por una publicación que aparece hoy en el diario La Tercera. Se titula "El millonario juicio que Contraloría mantiene contra el esposo de Proboste por licitación de Junaef". En el detalle dice: el 21 de marzo del 2017 la Contraloría General de la República presentó una demanda en contra del ex coordinador de compras y contratos de la Junaef. Uno de ellos es su esposo, Mauricio Olanié, quien además, dice, es esposo de la candidata. La acción fue interpuesta ante el Tribunal de Cuentas del organismo y exige a ambos funcionarios involucrados que restituyan más de 859 millones de pesos. Quiero saber si estaba en conocimiento de esta información y cómo le afecta a su candidatura presidencial. Bueno, muchísimas gracias por esta información. Es bien curioso, la candidata soy yo, no mi marido. Me imagino que, y debo suponer que fueron a buscar a los paraísos fiscales, no encontraron nada, fueron a buscar a un financiamiento ilegal de la campaña, no encontraron nada. Y bueno, estas son cosas que solo se explican por el clima de crispación, de polarización de la campaña. Yo estaba en conocimiento de esta situación. Mi marido trabajó durante 7 meses en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Beca. No fue director, no fue jefe, no tomaba las decisiones. ¿Qué cargo tenía? Era un coordinador, era un funcionario a contrata. Esta decisión además se tomó en febrero del año 2017.
Él estaba haciendo uso de su feriado legal desde el 2 hasta el 27, no estaba ni siquiera en la zona. Y me parece muy importante, y fíjese que yo agradezco el que haya surgido esta publicación, primero porque espero, así como tantos chilenos y chilenas, en donde estos largos juicios se extienden, acá ni siquiera ha habido una sentencia de primera instancia, se han suspendido, producto de la pandemia y anteriormente también, la posibilidad de que se puedan presentar a los testigos. Entonces, espero que con esta publicidad, independientemente de que... ¿Le pega a su candidatura? No, mire, no, yo creo que muy por el contrario, porque uno se pregunta también, Jessica, si las mujeres tenemos que responder por los actos de otros, de nuestros maridos. Yo personalmente me alegro muchísimo el que hoy día pueda surgir esto, porque primero da cuenta en que además durante todos estos años en que ha estado esta situación y no se ha movido una causa en búsqueda de justicia, da cuenta además que nosotros, que yo en mi calidad, primero como diputada en ese tiempo, luego como senadora, nunca he utilizado ni un privilegio ni un tráfico de influencias para que esta situación siquiera fuera vista. Él ni siquiera ha podido presentar sus testigos, no ha habido fallo en primera instancia. Espero que esto sirva también para acelerar muchas causas que están no solo en un tribunal, que es una causa civil por lo demás, en el Tribunal de Cuentas de la Contraloría o en los tribunales de justicia. Pero insisto, la candidata soy yo, entonces seguramente fueron a los paraísos fiscales a buscar algo, no encontraron nada y encuentran lo de... Gracias. Le corresponde a la periodista Verónica Franco preguntar al candidato José Antonio Kast. Señor Kast, hablemos de pobreza. Según el Registro Social de Hogares, más de 16.000 personas viven hoy en situación de calle. Eso puede ser incluso 20.000 personas con la pandemia, ¿no? En su programa usted plantea garantizar acceso universal a vivienda para grupos excluidos, considerándolos a ellos como grupo prioritario. Pero ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuánto le va a costar eso? ¿Y cómo va a partir? ¿Qué va a ocurrir, por ejemplo, con los rucos que vemos a menudo ya desde hace varios años en pleno centro de Santiago? Se ha producido una explosión de usos de bienes públicos por personas en situación de calle, y eso es muy grave y refleja una falta de preocupación de las autoridades, tanto a nivel nacional como a nivel comunal. Eso es algo que también afecta a otros ciudadanos que ven sus espacios públicos ocupados por personas en condición de calle. Eso se enfrenta primero dándole lugares para vivir a esas personas, que pueden ser hospederías o pueden ser otras condiciones que realiza muy bien la sociedad civil. Existe un programa que se llama Vivienda Primero, que ya muestra seguridad habitacional y que tiene un costo asociado que es menor que el costo de que estas personas estén viviendo en la calle. Sí, estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay un paso previo a que esas personas puedan tener una vivienda digna o un techo digno, que es primero solucionar el problema de que están viviendo en la calle. Y para eso uno puede generar un complemento con la sociedad civil, con distintas organizaciones que les pueden dar un techo digno, alimentación, y eso va en beneficio de ellos mientras se puede realizar todo el programa de viviendas, que hoy día en Chile supera un déficit de 500.000 viviendas. Cierto. ¿Y qué espacio le da en su programa a los migrantes en ese sentido, además de cavar esta zanja en la frontera, los que ya están aquí? Bueno, y que viven hacinados o en campamentos. Sí, a diferencia de lo que plantea Gabriel Boric, que es abrir las fronteras, invitar a todo el mundo, decirle que le va a entregar vivienda y todo tipo de condiciones sociales, podría volver a subir su programa, señor Boric, porque no está, como usted dijo, su programa en su página. Hoy día hay unas propuestas. Acá. Y respecto de eso, la zanja es una de las medidas que evita el contrabando, evita el narcotráfico, evita la confrontación personal entre las fuerzas de seguridad. Yo le preguntaba en todo caso por la vivienda de los migrantes. Estamos con el tiempo cumplido, lo dejamos para una oportunidad. Derecho a réplica, si se inscribe en un instante más, candidato. La réplica es contra los candidatos, no contra la periodista. O lo puede utilizar los 30 segundos para aclarar algo. Le corresponde a la periodista Connie Stipicic preguntar al candidato Sebastián Sichel. Sebastián, este es un buen espacio para aclarar dudas que van quedando. Usted dijo el otro día que estaba dispuesto a avanzar en el cuarto retiro, en la medida que se aprobara el retiro del 100%.
básicamente expresando su preocupación por el destino y el futuro de los fondos de pensiones, ¿verdad? Y para que nadie vaya a quitarle esos ahorros a las personas. Esas fueron sus palabras textuales. Pero su jefe económico ha dicho que no se trata de un retiro, sino que se trata de mover los recursos a una entidad distinta de la AFP para proteger a los pensionados. Aclárenos primero, ¿es retiro o es mover? Porque es bien distinto. Sí. Primero, y aquí viene la diferencia más profunda probablemente en cómo concebimos el modelo de pensiones. Yo no voy a defender a la AFP porque creo que además de ser pocas y ser una especie de oligopolio, en general nos quitan la autonomía a nosotros de decidir quién administra los fondos. ¿Qué es lo que proponemos? Es un proyecto de ley que propuso Jorge Alessandri, que después Iván Moreira también lo respaldó, que simplemente tú retiras tus fondos y los dispones a cualquier institución determinada por ley para que administre esos fondos. Ahora, pero ese retiro implica una liquidación en su momento que también tiene un impacto en la economía. Sí. Lo tiene, pero lo que está pasando sistemáticamente, Connie, y esa es la mentira del sistema político, no va a ser un solo retiro, va a ser un segundo retiro. Cuando vas en el cuarto, hay dos evidencias que uno a esta altura no debería hacerse el tonto. Es que van a seguir los retiros cada vez que aparezca un populista para ganar una elección, y lo que va a pasar después es que lo que quede se lo va a llevar un administrador fiscal. Yo no quiero que mi plata y ni la plata de ninguno de los chilenos la administre un ente fiscal solamente sin que yo pueda elegir. Esa es una diferencia sustantiva, como no quiero que la administren solo 5 entidades privadas. Quiero que cada chileno elija libremente independiente del efecto que una medida de esa naturaleza pueda tener sobre la presión inflacionaria, el aumento de las tasas y el panorama macroeconómico. Lo otro jugar a la mentira, que es lo que hemos jugado hasta ahora. Si cada retiro iba a ser el último, ¿por qué creer ahora a esta especie de colusión entre las candidaturas de izquierda que tenemos en Chile, creerles que va a ser el último? No tengo por qué creerlo, si la próxima elección municipal nos va a pasar exactamente lo mismo. Déjeme preguntarle están doblando el sistema y lo que están haciendo es perjudicando las cuentas personales. Yo voy a proteger las cuentas personales y la libertad de cada chileno de decidir quién le administran esas cuentas personales, porque son el fruto del trabajo de ellos. Está claro. Y no Déjeme lo que preguntarle otra fiscal. cosa que tiene que ver también con su programa económico. ¿No cree usted que la idea de devolver el IVA a alimentos y medicamentos puede terminar abriendo una puerta que puede ser como la de los retiros? Por eso se la cito. Difícil de cerrar. Mañana puede ser el IVA a los materiales de construcción, pasado el IVA a los libros, otro día el IVA a los juguetes, y así suma y sigue. No, para nada. Creo que una de las cosas más raras que tiene el Estado de Chile es que le cobra impuestos, y el más altamente recaudador a los más pobres en Chile, particularmente el IVA, y por lo tanto una medida que cuesta 1.800 millones fiscales, con la ratificación de las boletas, desde que existe la boleta electrónica, no solo es implementable, sino que lo están haciendo Muchas los gracias, países. candidato Y Sebastián se puede Sichel. determinar perfectamente quiénes, pero lo más importante es que los más pobres de Chile no financien la burocracia simplemente. Jessica Castañeda le pregunta al candidato Marco Enrique Ominami. Buenos días, Marco Enrique. La encuesta CACEM muestra que hay 490.000 venezolanos residentes en el país, es decir, hay un alza de más del 160% en relación a lo que se registraba hace 4 años, por ejemplo. Además, los venezolanos ahora están representando más del 40% de toda la población de inmigrantes en el país, seguidos muy por debajo de la población peruana, con el 15%. Quiero saber, en su gobierno, cómo se va a resolver el tema de la inmigración y qué medidas va a adoptar. Gracias por la pregunta, Jessica. Vamos a planificar, que no es lo mismo que seleccionar. Significa que vamos a hacer lo que hizo Chile en su mejor momento, una política migratoria planificada. Vamos a respetar todos los tratados internacionales, y una vez que revisa un tratado internacional, si alguien entró por la ventana y no cumple con nuestros requisitos, será expulsado. Fortaleceremos además los servicios migratorios, que son precarísimos. Si usted ve las filas, prepandemia eran enormes, imagínense ahora. Cuarto, vamos a llegar a un acuerdo de cuotas, como lo hicieron la superconservadora, por dar un nombre, Merkel, que cuoteó cuando tuvo una crisis con Turquía y con Siria, y se juntó con gente que probablemente usted y yo vamos a estar de acuerdo, no son nuestros modelos. Erdogan, Bashar al-Assad en su minuto incluso, fue parte de la conversación internacional cuotear. Yo propongo una reunión, como jefe de Estado, responsable, con adversarios, mucho menos ideológico que este gobierno. Creo que con Bolsonaro, con Maduro, con todos los jefes de Estado. Ya, Marco, pero eso suena largo. Suena largo. Por ejemplo, ¿qué pasa cómo enfrentaría en este momento lo que está sucediendo en el norte del país, con el permanente ingreso de ciudadanos por pasos no habilitados, el creciente tráfico también que hay de personas? Como lo he dicho, conozco muy bien esa frontera. Lo sé. Ahora, el problema, Jessica, es el siguiente. Usted considera largo este camino. Lo que pasa es el camino corto del incompetente, el presidente de Chile, es el que nos tiene aquí.
Ese fue el camino corto. Corto fue tomarse un avión. Si llega la moneda va a tener que resolverlo. Evidente, y lo haré con seriedad porque si conozco algo en la condición de refugiado, porque lo fui. Conozco bien lo que es ser inmigrante. Sé exactamente lo que es ser inmigrante. Pero todavía no me dice cómo lo va a resolver en el norte. Otra cosa que no le gusta en mi respuesta es control de frontera, que es dificilísimo, aumento de los servicios migratorios. El que no entre por un consulado, y tenemos más de 70 en Chile, será expulsado, pero después de proteger los tratados internacionales que nos obligan. Yo no quiero más gente que se muera en nuestras comisarías como inmigrantes esperando. Muchas gracias, candidato. Jessica. Muchas gracias. Ahí estaba Jessica Castañeda con el candidato Marco Enrique Ominami. Terminamos el segundo bloque. Los candidatos tienen la posibilidad de ver a quién le hacen alguna réplica. Tenemos inscritos a 3 candidatos. ¿Tenemos alguien más? Nos queda muy bien. ¿Alguien más? ¿Señora Yanda? ¿No? Ya, también. Sí, también. Muy bien. Vamos con Marco Enrique Ominami, que fue el primero en pedir. No, primero lamentar que la única vez que se nombra la Convención Constitucional es cuando el candidato de Piñera, ex ministro de Piñera, que han sembrado el caos institucional, vuelve a despreciar la institución más importante que hay hoy día en Chile. Y lo segundo, una pregunta para el diputado Boric. ¿Qué país, con nuestro modelo de desarrollo, con nuestra deuda, ha logrado lo que usted quiere lograr en materia medioambiental? ¿Cuál país? Porque me parece importante que todos nos hagamos cargo de nuestros sueños, pero también los datos que Chile tiene una deuda pública, una institucionalidad precaria y un nivel de pobreza desatado. La pregunta es cómo crecemos, cómo desarrollamos con esas metas medioambientales. ¿Cuál es el país de referencia parecido a Chile? Por favor. Muchas gracias, Marco. Importante el tema que podamos hablar del tremendo desafío que tenemos como humanidad y en el que, insisto, vamos a estar, yo creo, todos de acuerdo, que es enfrentar la crisis climática. Hay diferentes momentos en los países. Yo creo que Uruguay ha hecho un trabajo muy interesante, que tiene una deuda pública parecida a la que tiene hoy día Chile. Chile está en un orden de un 37% del producto como deuda pública. Nosotros creemos que es importante diversificar justamente la inversión extranjera para empujar industrias que no sean contaminantes. Ese desafío es una de nuestras prioridades. 2 puntos del PIB lo vamos a destinar justamente a las industrias que sean verdes para poder establecer un sistema que nos permita hacernos cargo de la tremenda crisis climática que tenemos y que es una preocupación a lo largo de todo Chile. Muchas gracias. Candidato Sebastián Sichel tiene su derecho también. Estamos también tras bambalinas observando lo que es este debate y por eso estamos también con Rodrigo Pérez, que se encuentra acompañado, y vamos a recabar varias impresiones. Rodrigo. Así es, estoy justamente con el diputado Gabriel Silver, que tiene una particularidad. Primero, evidentemente quiere comentar sobre el debate que le ha parecido, pero además responder a los dichos del señor Santa Cruz, que ha responsabilizado entonces al Partido Demócrata Cristiano, del cual usted es militante, por estas boletas que tienen que ver justamente con el financiamiento de parte de las pesqueras. ¿Qué le pareció eso? A ver, yo creo que es una actitud absolutamente delirante de quien está acorralado y que tiene que dar explicaciones respecto a cómo llegaron esos dineros a esa campaña. El señor Santa Cruz ya tiene historial en esta materia. Hay que recordar que cuando se aprueba por parte de la democracia cristiana el no al lucro, también habló de una operación política contra los sostenedores. Luego se va de la ADC, se va a otro partido que es Ciudadano. También acusa una operación política, incluso hay declaraciones cruzadas, incluso de presuntos delitos respecto a fraude electoral en un partido que finalmente él abandona. Yo preferiría que él centre explicaciones respecto de la campaña. Yo participé en esa misma... ¿Usted fue el candidato? Exactamente. Yo gané la elección que perdió el señor Sichel. No tengo aporte de pesquera ni el partido me gestionó algún tipo de recurso. ¿Y usted los gestionó, esos recursos? ¿O el partido se los gestionó? Cada uno obviamente hace gestión respecto de sus recursos, salvo lo que es el aporte institucional que hoy día hacen cada partido a las campañas por igual a cada candidato. Pero la pregunta es directa, ¿el partido le gestionó recursos en esa campaña? ¿La misma campaña en la que participó Sebastián Iglesias? Cada candidato hace gestión respecto de lo que son los aportes y donaciones y en consecuencia es el responsable de la contabilidad.
Después le podrá entregar la contabilidad para que se la arregle, algún tema de balance. Después. Perdón, perdón, Rodrigo. ¿Un funcionario administrativo del partido? No. Disculpe, Amaro, vamos a la pregunta. Sí, quiero hacer la salvedad. ¿Me va a señalar usted de que no hay aportes reservados de parte de los partidos a los candidatos? ¿Es eso lo que está afirmando? A ver, no, de partida los aportes son transparentes de los partidos. Hoy día incluso se declara... Estamos hablando del pasado. Por esa vía. Estamos hablando del 2009. Y a mayor abundamiento, yo le puedo decir, ahí está, don Amaro, mi votación respecto de la ley de pesca. No estoy preguntando eso, lo que estoy preguntando es que ¿hubo o no hubo aportes reservados de la democracia cristiana también a algunos de sus candidatos? Eso es lo que estoy preguntando. No. Si un candidato gestiona algún tipo de aporte, tiene que gestionarlo él mismo y en esa oportunidad, claro, le podía dar la calidad de reservado o el carácter de público, pero es el candidato el que va a la puerta a tocar a quien le va a dar la donación. Pero le hago una pregunta porque el señor Latorre en entrevista incluso asumió que en ese entonces las empresas no se acercaban para poder ayudar de cierta manera financieramente al partido y que había que ir a buscar de cierta manera ese apoyo. Pasar el sombrero. El partido sí se acercaba a las empresas. A ver, yo lo que digo que uno es el corresponsable respecto a lo que ingresa en la cuenta del CERVEL de uno y uno en eso tiene que ser bastante valiente, ir efectivamente con la verdad por delante y eso de alguna manera es lo que tiene que contestar el candidato Sichel. Pero hablemos de SQM entonces. Mire, y la vinculación con la democracia cristiana. Yo conozco, bueno, y ahí obviamente tuvimos senadores imputados en esa causa o su entorno. Pero perdón, es que por lo mismo una cosa no exculpa la otra. Disculpe, diputado. Amaro. A ver, disculpe, diputado. No, déjeme hacer la argumentación. Perdone, diputado, déjeme hacer la argumentación y enseguida le doy la palabra. La argumentación es la siguiente, y es, Sichel puede haber incurrido efectivamente en una falta, pero lo que llama la atención es que se singularice en el candidato cuando efectivamente también hay personas de la democracia cristiana que recibieron dineros. SQM fue noticia durante mucho tiempo en este país, justamente por lo mismo. Y la democracia cristiana en particular se vio severamente involucrada. Su nombre entre aquellos también que estaban efectivamente en su primer momento involucrados en este escándalo. Con lo cual invita a la pregunta: ¿cuál es el tejado de vidrio, la autoridad moral que se pueda tener también de parte de la democracia cristiana al estar denunciando estas irregularidades, que lo son, por cierto, y son inadmisibles? Mire, yo me asiste la tranquilidad en el tema del financiamiento a la política, Amaro, que puedo ir de frente. Lo que digo que acá hay un cargo respecto al candidato presidencial Sichel, que él efectivamente tiene que responder desde la democracia cristiana. Obviamente, algunos fueron investigados, formalizados, sancionados, suspendidos nosotros respecto de su militancia. La mayor parte de ellos ya no son militantes incluso de la democracia cristiana y obviamente no vamos a mirar para el techo respecto de esa situación. Y en eso quiero ser absolutamente claro. Pero lo que no podemos hacer es, frente a un juicio que puede existir respecto a su persona o contra mí, simplemente decir, no, es que esto también lo hacía el otro y esta ley del empate finalmente suma cero respecto de explicaciones que tiene que dar el candidato. Diputado, ¿puede hacer una pregunta? Bueno, hay harta pregunta que hacer, el debate sigue corriendo. ¿Te escucho, Tonka? Otra más, pero para tocar otro tema con el diputado Silver. Bueno, ayer se supo en una información que la candidata Yasna Proboste mantiene 94,5 millones de pesos en APB. Entonces, ¿cómo explica usted en qué situación queda la candidata Proboste y cuál es su opinión al respecto? Porque, bueno, ella está por el proyecto de ley que presentó, ¿verdad?, para derogar el decreto 3.500, nacionalizar los fondos de pensiones, pero no tocar los APB que seguirían funcionando, administrándose por las AFP, justamente donde ella tiene más de 90 millones de pesos. Y ella acaba de comentar en el debate que mantiene esas declaraciones y que quiere terminar con las AFP. ¿Qué opinión le merece a usted esta dualidad de la candidata?
Primero decir que tenemos una candidata que va mucho más allá de la ley, lo cual es bueno. Usted sabe que por ley de transparencia incluso uno no podría declarar sus APB. Sin embargo, la candidata Proboste lo hace, como lo hago yo también respecto a esa misma materia. Segundo, lo que hemos dicho es que vamos a respetar las cuentas individuales de los trabajadores. Y en eso obviamente va a haber, si es que se aprueba y Yanna Proboste, presidenta de la República, la posibilidad de tener una pensión básica asegurada como primer piso respecto a cómo se estructuran las pensiones y luego respecto a ello el esfuerzo individual y el ahorro de cada persona. Obviamente, así de alguna manera premiamos también el que las personas ahorren y ojalá el día de mañana sobrecoticen. Acá lo que hace Yanna Proboste es dejar de gastar. Tal vez una persona austera vive con menos que el resto de los otros parlamentarios y finalmente esa plata queda en ahorro, en este caso del APB. Lo que le está preguntando Tonka es finalmente que probablemente existe para algunos una inconsistencia entre un sistema que ella quiere eliminar y que a la vez está utilizando. Podría elegir otro instrumento financiero. La verdad es que lo prefiere dejar ahí y además, como digo, lo declara, pudiendo además tener un estándar que la ley allí no la obliga a hacer. ¿Cómo tomó la candidata esta noticia, bueno, que ya se hizo pública a través de los medios de comunicación, que tiene que ver justamente con el contrapunto que tiene Contraloría con su marido a propósito de unas licitaciones de Junaep, que de cierta manera evidentemente salpica también su candidatura? A ver, yo creo que lo acaba de aclarar la candidata a través de Archi en una pregunta directa por parte de la prensa. Y señalar, primero, respecto a su candidatura, seguramente fueron a los paraísos fiscales y no encontraron nada. Ella es una persona que no se ha dedicado a los negocios, en este caso, ni a la especulación, como el resto o otros candidatos. Segundo, respecto a los aportes, seguramente tampoco encontraron nada. Y aquí lo que hay es un reparo de naturaleza administrativa que hoy día está en el Tribunal de Cuentas de dicha entidad. Mire, con todo, a pesar que esa causa no tuvo movimiento alguno, que ya es de su marido, Amaro, por favor, diputado, a la pregunta. Sí, perfecto. Lo que ocurre, ¿verdad?, es que, a ver, se apunta a la restitución de 860 millones de pesos y escuchamos las declaraciones de la candidata que señala que ella es independiente respecto a las acciones de su marido, ¿correcto? Eso es lo que dijo, ¿verdad? De su marido. Así es. ¿Y a usted le parece esa Correcto. una justificación aceptable? A ver, yo creo que, Amaro, nadie está por sobre la ley ni por debajo de la ley. Hoy día hay un tema que se está tramitando de naturaleza administrativa y civil. Y aquí, perdóneme un poco del punto de vista profesional que haga la diferencia. En el peor de los casos, disculpe que termine acá el caso, se puede decir incluso que esta persona cometió un error en el cual puede haber metido los pies, pero no las manos. Y es un tema radicalmente... Perdone, sí. Lo que pasa, verdad, es que, a ver, uno trata de ser, sí, diputado, lo escuché, pero uno trata de ser ecuánime. Diputado, escúcheme, uno trata de ser ecuánime, porque así como no nos parece muy creíble, que el presidente no haya sabido de operaciones hechas por sus hijos con su mejor amigo, también nos resulta difícil de creer que efectivamente no esté al tanto y efectivamente se exima de responsabilidad una candidata que aspira a la presidencia cuando su marido efectivamente está siendo impugnado por 860 millones de pesos. Seamos ecuánimes. Aquí no se trata de ser ni de un color u otro. Cuando se trata de grotescas faltas hay que decir la verdad como se dice. Está bien, pero eso subjetivo, a ver, para ocupar el diccionario, esos adjetivos calificativos no corresponden porque la candidata fue clara en reconocer que sabía de la situación de su marido, salvo hayamos escuchado entrevistas distintas. Entonces, no sé dónde ella dijo no conocer esta situación, que es justamente lo que apela Sebastián Piñera respecto a la ignorancia de su familia o su entorno. Por tanto, creo que ese juicio, más allá de los hechos, creo que no corresponde a la entrevista o la explicación de Yanna Proboste. Y segundo, entender y hacer una diferencia ética, de que hablamos de una persona que trabajó 7 meses, se le está imputando un cargo administrativo civil por las cifras que usted acaba de señalar, pero con todo
respecto a la responsabilidad administrativa. Acá no hay un cargo ético respecto a que hay platas mal habidas, porque también hay que señalarlo con esa crudeza, porque puede tener esa doble interpretación, y esperamos que a la brevedad, y aquí hay un ritmo cansino por parte de la Contraloría respecto a este tema, porque además es antiguo, ojalá el Tribunal de Cuentas le dé celeridad a este tema. Ahora, lo preocupante dentro de todo, muchas gracias por su tiempo, el debate continúa, pero lo preocupante dentro de todo para la ciudadanía, ¿no? Para nosotros los ciudadanos, los votantes, es que se ha hablado poco de los planes de gobierno, evidentemente de los proyectos y mucho de las peleas. Quizás ese también es un punto que todavía les falta a los candidatos. Muchas gracias, diputado, muy amable. Les vamos a estar contando qué es lo que está pasando entonces en el debate. Gracias, diputado. Agradecidos también de Rodrigo. Seguimos contigo, siempre atentos frente a cualquier novedad. Vamos a retomar el contacto contigo, pero vamos a un último minuto. Marilyn Pérez aparece en pantalla. Marilyn, bienvenida. Sí, último minuto desde la comuna de Peñalolén, específicamente en Diagonal Las Torres, aquí cerca de la quebrada de Macul, donde a esta hora, Tonka, trabaja la Policía de Investigaciones realizando peritajes del laboratorio de criminalística a este vehículo y al cuerpo que se encontró al interior en el maletero, que estaba calcinado y también tenía 2 impactos de balas. Es todo un misterio lo que ocurrió a eso de las 3:40 aquí en este lugar. Mira, Fernando, muestra la cámara que está, Tonka, allá hacia el rincón, es la cámara que capta justamente la pasada de este vehículo. Minutos después se dan cuenta que este auto se estaba incendiando. Se ve que un vehículo que pasa por el sector intenta apagarlo, no lo logra y sigue su camino. ¿Cuál es la información que hasta ahora tiene la Policía de Investigaciones? Que este auto pertenece a una persona de nacionalidad colombiana. Fue ubicada, fue entrevistada. Lo que él hasta ahora ha dicho es que justamente este auto él se lo pasó a otra persona, a un amigo colombiano que está indocumentado. Es la información que maneja hasta ahora la PDI. Ya se encuentra incluso entrevistando personas del sector para ver si vieron algo. También se sabe que este automóvil habría pasado por alguno de los pórtigos a eso de las 3 de la mañana de otros sectores de Santiago. Por eso la investigación recién está comenzando al interior de esta carpa. Entonces está el laboratorio de criminalísticas de la Policía de Investigaciones realizando peritajes no solo cuerpos, sino también al vehículo, al interior. Cuando llega a este lugar, Tonka, la policía encuentra, mira, Peña, muy cerca del auto, unas bolsas que fueron utilizadas como guantes. Lo que se quiere determinar si estas personas, esos disparos, se le propinaron en este lugar o finalmente trajeron a esta persona hasta acá. Entonces a esta hora se encuentra realizando este tipo de peritajes aquí en el sector de Diagonal Las Torres la Policía de Investigaciones, y también se encuentra cercado el sector y revisando cada una de las cámaras para ver cómo habrían sucedido los hechos aquí en el sector de Peñalolén. El entorno, bueno, vemos en la cámara en primer plano el automóvil, ¿verdad? La carpa y el trabajo que está realizando la PDI. En el entorno hay viviendas, se ve un sitio sin iluminación, sin mucho movimiento, ¿no es así? Sí, mira, Tonka, se ve que hay poca iluminación aquí en el sector. Se acercó una persona porque este es un sitio privado, si ustedes pueden ver, son parcelas, la mayoría de las casas que están aquí en el sector muy alejadas, no hay ninguna casa que se vea cerca, pero se acercó una persona que le entregó, al parecer, información a la PDI. Ya está siendo entrevistada, están ellos realizando un peritaje por el sector también para ver si existe otra cámara de seguridad, porque yo les decía que la cámara que lo capta es esa cámara que está... Soy muy mala para las distancias, pero si ustedes cuentan el tercer poste que está mostrando Fernando hacia allá, esa es la cámara que a las 3:40 capta a este vehículo llegar hasta acá y se gira porque le llama la atención el fuego que estaba saliendo de él. También capta la información de este segundo auto que intenta apagar entonces al vehículo. Vamos a seguir aquí entonces viendo el resultado de los peritajes que está realizando la PDI, pero los quiero llevar a otra información. También en funcionarios de la Brigada Antinarcótico de la PDI en las últimas horas detuvieron a 19 personas en la llamada Operación Castillo de Naipes. Fue una investigación de 3 años. Ayer lo conversábamos. La participación de las mujeres en esta organización. Bueno, en este grupo habían 8 mujeres. ¿Cuál fue el rol? Se los voy a contar a la vuelta de la siguiente noticia. ¡Policía! ¡Contacto! ¡Policía! ¡Policía! ¡Dale la vuelta! ¡Policía! ¡Vete, bocina!
Relojes de lujo, más de 50 anillos y joyas exclusivas, 14 vehículos de marca que superaban las decenas de millones de pesos, parcelas y lujosas propiedades eran parte del patrimonio de la banda que cayó en la denominada Operación Castillo de Naipe. ¡Policía! ¡Policía! Organización criminal que era investigada por la Brigada Antinarcóticos de la PDI hace más de 3 años, logrando establecer que su centro de operaciones estaba al interior de la población El Castillo, lugar desde donde se distribuía la droga a otros puntos de la región metropolitana y Valparaíso. Y como elemento diferenciador tiene precisamente el gran patrimonio y la incautación de todo este patrimonio que mantenía la organización criminal. Respecto al modo operandi, es posible determinar que han sido detenidos en el proceso investigativo 21 personas, todas chilenas, las cuales tenían de diferentes roles de ejecución. Estamos dando cuenta que se ha desbaratado completamente la organización, desde su líder hasta las personas que se dedicaban a la distribución de la droga. También se destaca la circunstancia, ¿cierto?, de la importancia que implica de sacar una cantidad importante de droga y de una organización criminal de los sectores vulnerables de la región metropolitana, sobre todo en este caso en la comuna de La Pintana. La forma que tenía de operar era a la antigua, con su centro de operaciones establecidos en una población, con droga que era traída desde Bolivia. Dentro de esta organización que dejó 19 detenidos, 8 de ellos mujeres. Quien tenía el rol principal era Oscar Rojas Hernández, líder de la banda, quien además tenía a una de estas mujeres como su brazo operativo, encargada de lavar los dineros que ingresaban de la droga, mediante la creación de empresas ficticias, entre ellas una panadería, donde incluso se le pagaba imposiciones a los supuestos trabajadores. En la investigación fue posible determinar que la droga precisamente viene desde el norte del país, es proveída desde Bolivia, luego se interna a la región metropolitana y es acá donde la organización tenía los lazos pertinentes para hacer todo el proceso de distribución hasta la venta final de la droga. Esto le generó bastante recursos económicos, es el tema patrimonial lo que se releva en esta investigación. Bueno, en base a los antecedentes que han sido esbozados, la Fiscalía procedió a formalizar investigación. Esto por los delitos de asociación ilícita para el narcotráfico, el delito de tráfico de droga y también el delito de lavado de activos, en la cual el tribunal, en este caso el 15 Juzgado de Garantía de Santiago, otorgó la prisión preventiva respecto de 19 imputados que están involucrados en esta organización criminal, dentro de los cuales encontramos a su líder, ¿cierto?, don Oscar Rojas Hernández, y a su vez también a los diversos brazos operativos, así como también a aquellos que se dedicaban al acopio y a la venta directa, en este caso a los consumidores finales. El dinero también se invertía en fondos mutuos, eran sus asesores financieros contratados por la banda, quienes se encargaban de poner el dinero en la banca y también asesorarlos en la compra de propiedades, como esta parcela ubicada en la comuna de Padre Hurtado, donde se puede apreciar el ingreso de la PDI, las grandes dimensiones de la casa. Es en los alrededores de Santiago donde las policías han logrado establecer que las bandas organizadas de microtráfico se han asentado, como también sucedió con los Hermanos del Sur. Santiago, es en este lugar donde los Hermanos del Sur, sector Callejón 24 de Paine, tenían su centro de operaciones, un laboratorio para distribuir y vender droga que más tarde se llevaba hacia el sector sur de la capital. 8 habitaciones, murallas con delicadas terminaciones, 2 salas de lavados, animales al más puro estilo de Pablo Escobar. Así era la vida que llevaban estos sujetos. Por lo extenso del terreno de este lugar del sector de Paine donde operaba esta banda, las vigilancias se debieron hacer vía aérea, ya que un auto podía llamar mucho la atención en el lugar. A
tal punto llegaba su nivel de organización que incluso a un costado de la propiedad habían instalado un laboratorio de drogas donde tenían trabajadores puertas adentro, que eran los encargados de compartir y dejar listas para su distribución los despachos de droga que eran entregados por ellos mismos. ¿Qué tipo de drogas tenían al interior de este laboratorio? ¿Qué era lo que llevaban ahí, lo que ellos cultivaban además y hacían también el trafique? Bueno, se veía clorhidrato de cocaína, marihuana, pasta base. La verdad que las drogas de mayor consumo que existen en Chile, que son pasta base, clorhidrato y marihuana. Estos bolones de diferentes sustancias ilegales. Gracias a la marcación positiva desarrollada por nuestros canes antidroga del ejemplar canino que estamos viendo en esos momentos, permitió a nuestros agentes identificar que en el patio había algo que le llamaba la atención a nuestro can. Bueno, efectivamente eran sustancias ilegales que estaban ocultando con la finalidad de que al momento de que alguna policía ingresara al inmueble no las encontrara. Pues bien, no contaron con la astucia de nuestro can antidrogas que permitió encontrar el punto exacto donde se encontraba toda esta sustancia ilegal. Los lujos entre los narcotraficantes, en especial chilenos, son una forma de ostentación y estatus entre sus pares. Muchos de ellos intentan así obtener respeto y aprobación, lujos que no solo vemos en bienes materiales, como excéntricos autos y viajes o joyas, sino también en inversiones de cirugías realizadas en su propio cuerpo, como lo hacía la reina del pantano. Empezó a fines del año pasado. Se inició con información residual que manejaba OS7, que nos informaba que una persona se dedicaba al tráfico en distintos domicilios. Con esta información yo decreté una orden de investigar. Ellos tuvieron bastantes dificultades para desarrollar esta vigilancia por lo estrecho, los pasajes, por la cantidad de gente, por los soldados, como lo denominan ellos, que son utilizados para advertir la presencia de carabineros. Capitán, todo este grupo era liderado por una mujer muy respetada, además por la agresividad que ella tenía con las personas que vendían en este lugar. Así es, estamos hablando de Hilda González, quien lideraba esta organización, que es una organización heredada por su madre, que también está detenida por tráfico de drogas. Hilda comenzó en el negocio del microtráfico luego que su madre, la reina de la banda de los Cucos, cayera presa. Y es así entonces como ella siguió con este ilícito negocio. Así Hilda comenzó a abrirse paso en el mundo de los narcos, lo que le dejó grandes dividendos que le permitieron comprar bienes y hacerse cirugías. Al análisis de la foto en específico, es probable que esta persona se haya inyectado sustancias de relleno facial, principalmente en la región de los labios y probablemente en la región nasal. Es probable que esta persona se haya sometido a un aumento mamario con implante, con un resultado que es poco natural, más bien un resultado que busca ser llamativo. ¡Aléjate un poco la... Los lujos son parte de la cultura narco, también están las cinimitas y los rituales que emplean, como las despedidas con fuegos artificiales, mismos rituales que se emplean para avisar la llegada de cargamento de droga. Pelado, está pelado. Nos encontramos en el centro de operaciones del OS7. En este lugar se vigila, se da instrucciones y se controla cada uno de los operativos que se realizan a nivel nacional. Esto es Narcorutas. En el capítulo de hoy conoceremos la historia de los Hermanos del Sur, un clan familiar que se dedicaba a la distribución y venta de drogas en el sector sur de la capital, pero que tenía una particularidad. Ellos invertían el dinero que ganaban del narcotráfico en animales y también en lujos, imitando a un narcotraficante colombiano conocido como El Patrón.
conocido narcotraficante Pablo Escobar, o por lo menos imitarlos, sus lujos, sus animales, sus adquisiciones, la investigación del OS7. Así lo dejaban en evidencia. Vemos aquí en esta organización, en este plano, cómo en el día del procedimiento logramos identificar finalmente a los hermanos que eran denunciados como distribuidores de la droga al sector sur de la región metropolitana, y también logramos identificar, se grafica acá que la misma casa tenía una bodega de acopio de droga y tenía diferentes trabajadores que se dedican solamente a la distribución, dosificación, aumento de diferentes drogas que ellos vendían en el sector sur de la región metropolitana. ¿Qué tipo de drogas tenían al interior de este laboratorio? ¿Qué era lo que llevaban ahí, lo que ellos cultivaban además y hacían también el trabajo? Bueno, se veía clorhidrato de cocaína, marihuana, pasta base. La verdad que las drogas de mayor consumo que existen en Chile, que son pasta base, clorhidrato y marihuana. Santiago, es en este lugar donde los hermanos del sur, sector Callejón 24 de Paine, tenían su centro de operaciones, un laboratorio para distribuir y vender droga que más tarde se llevaba hacia el sector sur de la capital. Su casa estaba ubicada a casi 1 hora de Santiago, en una zona rural del sector de Paine. Así pretendían pasar desapercibidos. No solo tenían artículos lujosos al interior de su hogar, sino también en sus paredes, cocinas y habitaciones. En este son de la casa se ve que él tenía mucho lujo. Él trataba de imitar algún narco, al parecer, que tenía estos lujos, como es el narco colombiano Pablo Escobar, ¿no? Bueno, muchos de los lujos tenía una casa que al momento del ingreso nos percatamos que en su interior estaba bastante alajada, con modificaciones estructurales, con gran cantidad de electrodomésticos. Efectivamente son conductas propias de traficantes que en ocasiones, como tú lo mencionas, son imitadas de otros grupos organizados o de íconos del tráfico de droga que nosotros conocemos como Pablo Escobar u otro. Es decir, es una conducta habitual en los traficantes el hecho que con el dinero ilegal desarrollen modificaciones estructurales a sus inmuebles con la finalidad de tener una mejor vida. La parte de la lavandería era casi como un hotel, o sea, tenían 5 lavadoras, tenían muchos animales y también tienen esta particular forma de lo que tienen en sus paredes, que es un elemento especial con el que ellos las recubren, ¿no? Claro, la verdad, todo eso es porcelanato, tenemos gran cantidad de electrodomésticos, estamos viendo, la verdad, un incremento patrimonial bastante elevado en lo que es la estructura del inmueble. Por lo tanto, nos permite entender que este grupo ya llevaba un tiempo desarrollado en tráfico y que el dinero ilegal lo estaba invirtiendo de una u otra manera en su domicilio particular. Por lo extenso del terreno de este lugar del sector de Paine donde operaba esta banda, las vigilancias se debieron hacer vía aérea, ya que un auto podía llamar mucho la atención en el lugar. De hecho, probablemente las características de donde ellos estaban ubicados geográficamente en la región metropolitana les permitió tener este laboratorio y les permitió tener constantemente personas trabajando en el interior, porque no alertaba, no era lo mismo que estar en plena región metropolitana, en Santiago Centro, donde evidentemente alguna de las conductas podía llamar la atención de los vecinos. Además de un laboratorio en una cabaña aledaña a la casa, donde 4 personas trabajaban en la elaboración y distribución de los estupefacientes. Ellos tenían casi puertas adentro, como que trabajaban, entre comillas, puertas adentro. Exactamente, de hecho al momento de que desarrollamos el ingreso junto con personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales del GOPE, nos percatamos que estaban todos ya en este proceso de desarrollar la venta y desarrollar en el fondo todo lo que es la dosificación de la droga. No solo esto, nosotros podemos ver acá cómo nosotros logramos de igual manera encontrar armamento. Es decir, estamos hablando de un grupo que ya tenía un nivel de organización que le permitió adquirir de manera ilegal armamentos
por si es que las policías u otros grupos organizados iban a desarrollar los que se llaman con las quitadas de drogas. Que en el proceso investigativo se logró acreditar que los hermanos tenían principal vínculo y ellos dirigían gran parte de este grupo organizado, pero como lo vimos en el organigrama, tenían diferentes brazos logísticos que les permitía a ellos distribuir, mover, dosificar, con la finalidad de que si las policías los fiscalizaran no los pillaran a ellos mismos con las sustancias ilegales. Con este antecedente, el OS7, después de vigilancias y seguimientos, se concretó el golpe. Pelado, está pelado. Sería 88 78 78 también tenemos la cometa de 50. No estaba adentro. No voy a hacer más solamente la... Para intentar ocultar la droga, una de las técnicas que empleaban era enterrarla en el patio. En terreno están sacando desde el patio de la casa estos bolones de diferentes sustancias ilegales. Gracias a la marcación positiva desarrollada por nuestros canes antidroga del ejemplar canino que estamos viendo en esos momentos, permitió a nuestros agentes identificar que en el patio había algo que le llamaba la atención a nuestro can. Bueno, efectivamente eran sustancias ilegales que estaban ocultando con la finalidad de que al momento de que alguna policía ingresara al inmueble no las encontrara. Pues bien, no contaron con la astucia de nuestro can antidrogas que permitió encontrar el punto exacto donde se encontraba toda esta sustancia ilegal. Fue así como cayó el clan de los Hermanos del Sur junto a sus 4 trabajadores que vivían en la misma parcela para no levantar sospechas, pero que en este caso fueron sus vehículos y sus lujos que los delataron. Por parte de la Fiscalía Local San Miguel por el delito de microtráfico de drogas. Conforme a esta orden, vamos a hacer un registro de la totalidad de las dependencias del inmueble. Nos encontramos en el centro de operaciones del OS7. En este lugar se vigila, se da instrucciones y se controla cada uno de los operativos que se realizan a nivel nacional. Esto es Narcorutas. En nuestro capítulo de hoy vamos a conocer a la reina del pantano, una mujer de 32 años que viene de una familia de microtraficantes y que tenía literalmente tomado el pasaje donde vivía. ¿Cómo operaba ella? Todo ello lo vamos a conocer en la siguiente nota. Esta
Estas imágenes son el resultado de meses de investigación. El OS7, mediante agente revelador, seguimientos y ocupando técnicas de vigilancia especial, logró establecer que esta mujer de 32 años era una de las principales líderes de una organización inserta en el corazón de la comuna de La Pintana, siendo apodada por su desplante, rudeza y respeto en su población como la reina del pantano. Hilda aparentaba ser una vecina más mientras se desplazaba por la comuna de La Pintana, pero quienes la veían a diario en su sector sabían que detrás de ella existía un negocio ilícito. Empezó a fines del año pasado, se inició con información residual que manejaba OS7, que nos informaba que una persona se dedicaba al tráfico en distintos domicilios. Con esta información yo decreté una orden de investigar. Estas imágenes permitieron corroborar las denuncias que llegaban al Ministerio Público. En la casa existía la venta de droga, lo que se corroboraría con los drones que día a día vigilaban el lugar. Nuestros carabineros tuvieron bastantes dificultades para desarrollar esta vigilancia por lo estrecho, los pasajes, por la cantidad de gente, por los soldados, como lo denominan ellos, que son utilizados para advertir la presencia de carabineros. Capitán, todo este grupo era liderado por una mujer muy respetada, además por la agresividad que ella tenía con las personas que vendían en este lugar. Así es, estamos hablando de Hilda González, quien lideraba esta organización, que es una organización heredada por su madre, que también está detenida por tráfico de drogas. Es conocido en el sector como la banda de los Cucos y en la actualidad se encontraba dirigida por ella. También utilizamos aeronaves no tripuladas, que son los drones, para desarrollar los seguimientos permanentes y las vigilancias de estos inmuebles. La casa de Hilda no fue el único blanco investigado. Estamos aquí viendo el pasaje Los Alcaldes. Es en ese lugar donde habían 3 centros de operaciones de esta banda. Esos lugares solo eran casas vacías donde se acopiaba esta droga y donde también, como ustedes pueden ver en este operativo que hizo ahí el OS7, se encontró parte del dinero que se recaudaba a raíz de esta venta. Ya con todos estos antecedentes, todo estaba listo para los operativos simultáneos en 5 domicilios. ¿Cuál fue el resultado? Ya volveremos con ello. Hilda comenzó en el negocio del microtráfico luego que su madre, la reina de la banda de los Cucos, cayera presa. Y es así entonces como ella siguió con este ilícito negocio. Tenía 6 inmuebles. El de ella solamente para administrar un poco el negocio. La casa del vecino, que era utilizada para guardar la droga caleteada en el entretecho y en las escaleras. Y tenía otros inmuebles solamente para la venta de las sustancias ilegales. Acá lo estamos viendo, altamente resguardada, que en el fondo estas organizaciones lo hacen para evitar que los carabineros ingresen rápidamente y encuentren la evidencia. Así Hilda comenzó a abrirse paso en el mundo de los narcos, lo que le dejó grandes dividendos que le permitieron comprar bienes y hacerse cirugías. Al análisis de la foto en específico, es probable que esta persona se haya inyectado sustancias de relleno facial, principalmente en la región de los labios y probablemente en la región nasal. Es probable que esta persona se haya sometido a un aumento mamario con implante, con un resultado que es poco natural, más bien un resultado que busca ser llamativo. E incluso viajes de placer. Es casa esquina y fíjense muy atentamente cómo es la seguridad. Es una casa que tiene cerrado todo el primer piso con estas rejas. Como ven ustedes, es una casa ubicada en casa esquina. Y también lo que nos llama la atención es que en uno de esos lugares estaba justamente la cámara que cuidaba a las personas que venían de este lugar. Esta entonces sería la casa principal donde vivía esta mujer. Aquí era su centro de operaciones porque además tenía 3 oficinas en pasajes aledaños a 4 kilómetros a la redonda. La casa que ocupaba esta persona, esta mujer,
Era una casa que, si uno la ve por fuera, uno entiende que no es una casa, es una casa más bien fortificada. Tiene sistema además de cámara, y una casa de 2 pisos, una casa grande, que no es igual no es igual a las casas que están al lado. Y al interior, según lo que contaban los funcionarios policiales y de acuerdo también a lo que pude observar yo en los videos, claro, es una casa alejada. Es una casa muy alejada, con electrodomésticos. No es una casa característica. Claro, es una casa con más lujo. Ella también le gustaba vestirse con ropa deportiva cara, que generalmente es la característica que nosotros podemos observar en este tipo de personajes. Efectivamente, Hilda y gran parte de las organizaciones que sigan al tráfico de drogas, sus líderes, ostentan las cosas que pueden adquirir con este dinero ilegal a través de diferentes redes sociales. Es por eso que nosotros, en sus diferentes perfiles, previas autorizaciones, desarrollamos la búsqueda con un análisis de las personas. ¿Qué vínculo puede tener con otros integrantes de la organización? ¿Qué bienes adquieren? Las joyas, los vehículos. Nos identificamos también viajes al extranjero desarrollados por Hilda y su grupo familiar. Por lo tanto, para nosotros todos estos insumos que son plasmados en informes dedicados al Ministerio Público nos permiten entregar evidencia que hablan finalmente de un tráfico de drogas y también de un incremento patrimonial producto de del diferente dinero que es adquirido de manera ilegal. Fue así como se dio el golpe. ¿No hay nadie? ¿No hay nadie que revisamos? Hay dinero y no. Para conocimiento mantenemos una orden de entrada y registro autorizado por el 15 Juzgado de Garantía. Todas las diligencias que vamos a hacer van a ser firmadas con transparencia del procedimiento. Ya hay una investigación por parte de la Fiscalía Local San Miguel por el delito de microtráfico de drogas. Conforme a esta orden vamos a hacer un registro de la totalidad de las dependencias del inmueble. ¿Mantiene alguna sustancia ilícita? ¿Droga? ¿Dinero? ¿Especies de valor acá? No. Especies de valor, mis cosas, no. Solo mis cosas. Hilda, para conocimiento, desde este momento tú estás detenido por el delito de microtráfico de droga por la investigación que se lleva a cabo. Tienes derecho a guardar silencio, derecho a una abogada, derecho a ser trasladado a un centro asistencial y de ser trasladado a la unidad policial. ¿Ya? Así que ahora te pido por favor que me saques todas las cosas de especies de valor que mantengas para que te traslademos. Para los cambios, si es que después vas a trasladar hasta la 44 ventana, si te quieren, no ahora, a lo menos 2 horas más para que le lleven otra vestimenta, más cómodo para la noche. ¿Estamos? Todo esto es cíclico. Es cíclico porque el delito de tráfico importa harta plata. Eso va siempre aparejado con la tenencia de armas de fuego, justamente porque cada grupo quiere mantener su territorio indemne. Y eso genera mucha rivalidad. Y eso genera además delitos de homicidio, lesiones. Y eso además genera una sensación de vulnerabilidad completa respecto a las personas que viven en esos lugares. Porque a esta mujer no le debe importar que anden a balazo limpio en su barrio. Pero sin lugar a dudas la persona que vive al lado y que no tiene nada que ver y que trabaja todos los días, se levanta temprano, claro, y que tiene niños, claro que eso le afecta. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer en el fondo es evitar eso. Es un trabajo súper difícil. Los lujos y las grandes sumas de dinero fueron impedimento para que la reina del pantano quedara tras las rejas.
Ahora los investigadores trabajan contra el tiempo para establecer los bienes de esta mujer, para incautarlos y así evitar que conocidos o familiares continúen con este ilícito negocio. Tenemos una orden de investigar por el delito de tráfico de droga. En este momento usted se encuentra detenido. Tienen droga, dinero, armamento o algún medio o alguna especie ilícita. ¿Sabes qué? No nos ha mentido yo. Ya, ¿dónde la tienes? Tiene la pistola. Nos encontramos en el centro de operaciones del OS7. En este lugar se vigila, se da instrucciones y se controla cada uno de los operativos que se realizan a nivel nacional. Esto es Narcorutas. ¿Marihuana? Te doy a conocer una orden de entrada y registro, ¿cierto? Ya. Emanada por el segundo juzgado de garantía de Santiago. Nosotros somos del Departamento Antidrogas S7 de Carabineros. Tengo una orden de entrada y registro a su domicilio por el delito de tráfico de droga y por el delito de tenencia ilegal de armas. Tiene droga, dinero, armamento, munición o algo que desea entregar de manera voluntaria. Junto con las cosas que le digo yo. Él usaba algunos departamentos que estaban, los cuales recibían familiares de su madre, de hermanas, otros familiares, pero también tenía a un grupo particular de extranjeros, colombianos en particular, que también realizaban esta venta, y para lo cual se protegían en esta actividad con el uso de armas de fuego. En el capítulo de hoy conoceremos la historia del Mutela. Es un clan familiar, uno de los que tiene mayores bienes de los últimos tiempos de estas organizaciones de narcotraficantes, y tenía una particularidad, que él arrendaba departamentos para vender la droga muy cercano al sector de Quilicura donde él vivía. Fue así como comenzaron a caer uno a uno los 12 detenidos que integraban una organización de tráfico en la comuna de Quilicura, al interior de la población Pucará. Mediante una denuncia ciudadana, el OS7 comenzó una investigación que traería insospechados resultados. Diligencias intrusivas que consistieron, entre otras, en vigilancia, seguimiento y además interceptación de comunicaciones telefónicas, logramos establecer que el imputado Acevedo Ramírez recibiría una gran cantidad de droga proveniente del norte del país. A partir de lo anterior, logramos determinar el camión y la patente que trasladaría esta droga consistente en marihuana creepy desde la región de Tarapacá a la región metropolitana. Después de meses de investigación se logró establecer que este clan de los Mutela tenía prácticamente tomado varios departamentos al interior de la población Pucará. El modo de operar era arrendar a familiares para tener así más controlada la venta en el lugar y tener un dominio mayor de sus clientes. Este es el pasaje de Río Yuta, donde está el brazo derecho de esta organización, y era aquí donde justamente vendían la droga y se preocupaban de ver las personas que pasaban por los alrededores y también de avisar si venía la policía. ¿Quiénes eran los que vivían en este edificio de la droga, llamado así también, que pertenecía a familiares de los Mutela, ¿no? Así es, se caracterizaba esta organización porque gran parte de quienes realizaban las diferentes funciones, me refiero a dosificar, seguridad, venta u otro, eran familiares del líder de la organización. Quienes vivían en los departamentos eran vendedores, distribuidores y soldados, pero el líder de los Mutela vivía en una casa con más comodidades, en un exclusivo sector de Quilicura, a cuadras de estos departamentos, donde incluso tenía acondicionado un estudio de música para su hijo.
Estamos entrando aquí a mis espaldas en el mural donde el hijo del Mutela grababa justamente estos videoclips de música, pero también es un sector donde él podía estar protegido, porque es aquí donde se allanaron los departamentos, el edificio de la droga, que es justamente el que está aquí a nuestras espaldas. En particular la población Pucará. Es en este territorio en donde se desarrolla la venta en pequeñas cantidades de sustancias ilegales, principalmente de pasta base de cocaína. Y paralelo a ello tenía su inmueble con un alto elevado valor patrimonial. Es en esta casa que usted está viendo ahora en las imágenes donde vivía el líder de esta organización, el Mutela. Él en el segundo piso estaba acondicionado para que su hijo tuviera un estudio de grabación. Precisamente era así como esta banda lavaba el dinero. Particularmente el domicilio del líder, que si ustedes pueden ver está totalmente alejado del sector de venta. Es decir, él era una persona que lideraba, que se alejaba del lugar donde se materializaba el delito con la finalidad de evitar ser detectado por las policías, y es en el lugar, exactamente, acá está el principal blanco investigado. Se lograron ubicar dentro de esta banda. Eso en el proceso investigativo, nuestra unidad de lavado de activos logró identificar a lo menos 5 vehículos de alta gama que estaban siendo utilizados por estas personas, lo que elevaba su patrimonio. El dinero del negocio ilícito, según una investigación que aún mantiene el OS7, se utilizaba en la compra de bienes, pero tal como ha ocurrido en otras ocasiones, ninguno de estos estaría a su nombre, sino se utilizaban a testaferros. Figuras muy típicas del lavado de dinero. Por ejemplo, Carlos Acevedo Ramírez no realiza ninguna actividad lícita que le permita justificar los bienes que tenían con su grupo familiar. Desde ya 2 casas en un condominio en la comuna de Quilicura con precios de adquisición superiores a las 4.500 unidades de fomento, y además la propiedad de algunos departamentos de la misma población Pucará de la comuna de Quilicura. También se caracterizaba por el uso de una serie de vehículos de alta gama que estaban inscritos a nombre de terceros. Carlos, nosotros tenemos una orden de entrada de registro otorgada por el juzgado de garantía de Santiago. Tenemos una orden de investigar por el delito de tráfico de drogas. En este momento usted se encuentra detenido porque existe una orden de detención verbal emanada por el juzgado de garantía de Santiago. Nosotros somos del Departamento Antidrogas S7 de Carabineros. Tengo una orden de entrada y registro de su domicilio por el delito de tráfico de drogas, por el delito de tenencia ilegal de armas. ¿Cuánto dinero tiene acá? Como 400 y tanto. 400 y tanto ya. Acompáñenme acá y lo vamos a contar juntos. Somos del Departamento Antidrogas OS7 de Carabineros de Chile. Nos encontramos en este domicilio con una orden de entrada y registro para este inmueble autorizado por el segundo juzgado de garantía de Santiago. Ya. Les consulto, ¿mantienen droga, armamento, especies, dinero o algo asociado a algún delito, alguna ley? ¿Sabes qué? No nos va a mentir ni yo. ¿Qué tienes? Ya, ¿dónde la tienes? Yo la pistola. Ya, ¿dónde tienes la droga y dónde tienes el armamento? Yo se la bajo a la cama de la mochila. Algo que llamó la atención de esta organización es que la droga no solo era vendida a adictos del sector, sino que uno de sus integrantes también la ofrecía por redes sociales. Logrando en definitiva la detención de aproximadamente 10 personas, su formalización por delitos algunos de tráfico de pequeñas cantidades de droga, otros de tráfico de droga y en particular respecto a Carlos Acevedo Ramírez y a su cónyuge por el delito de lavado de dinero. Cayó uno de los clanes de tráfico más conocidos del sector norte de la capital. Con su detención no solo se sacaron de circulación más de 41 kilos de marihuana y cocaína, sino también se les dio más tranquilidad a un barrio donde este clan ejercía el dominio a punta de amedrentamientos.